¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Panorama Agropecuario y el saludo a todos los amigos de Argentina y de Latinoamérica que siguen semana a semana nuestra transmisión. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo están todos? Bueno, en este programa, entre otros temas, vamos a hablar de la degradación de los suelos. La degradación de los suelos es un proceso que lleva a una disminución de la calidad de estos. El suelo hay que recordar que es frágil y de difícil recuperación. Tarda de miles a cientos de miles de años en recuperarse nuevamente. Hay varios tipos de degradación. Tenemos la degradación por disminución de nutrientes, pérdida de nutrientes en el suelo. Tenemos también por contaminación, una de las principales causas es la salinización. Y luego tenemos también la degradación por erosión, eólica o hídrica, Hernán. Bueno, indudablemente el tema de la erosión hídrica es un problema que nos compete aquí en nuestra zona sudeste bonaerense, como en otras zonas también del país. La erosión eólica se manifiesta más en lo que hace a las zonas áridas o semiáridas. Pero teniendo en cuenta las lluvias que hemos tenido ya en estos últimos días, lluvias que han superado en muchos casos los 150, 170 milímetros en pocas horas, bueno, allí se produce un proceso erosivo. Es decir, se pierde todo lo que es la capa arable, la riqueza que tiene el suelo se pierde en pocos minutos. Lo que la naturaleza, María, tardó millones de años, se pierde prácticamente en horas o quizá en menos. Por eso es un tema realmente preocupante. Y sobre este tema conversamos con el ingeniero Guillermo Studer, que es docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce. Bueno, entre otros temas, María, también nos vamos a referir a Educoagro 2015. Sí, Hernán, la Educoagro la organiza la Escuela Agraria San José y abre sus puertas el próximo 4 de septiembre. Bueno, estuvimos conversando con docentes de esta casa de estudios, temas entonces, notas que vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación. Aquellos que quieren comunicarse a través de mensajes de textos lo pueden hacer al 02266 155 31431. Y también, María. Sí, también pueden mandar un mail a hernan.viera@sudesteagropecuario.com.ar. Recordando un poco lo que hablábamos al principio del programa sobre la degradación de los suelos, vamos a escuchar la entrevista que le realizamos al ingeniero agrónomo Guillermo Studer, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce. Vamos a hablar en esta oportunidad de algo referido a los suelos, a degradación de suelos, y aprovechando también que este es un año particular porque la FAO o las Naciones Unidas a través de la FAO ha decretado el 2015 como el Año Internacional de los Suelos. ¿Y por qué esto? ¿Por qué se ha decretado como Año Internacional de los Suelos? Porque los suelos son uno de los más importantes recursos naturales en los que se basa la agricultura y, bueno, normalmente o por lo general no le prestamos demasiada atención. Le prestamos más atención a otros recursos naturales en los cuales también está basada la agricultura, pero no demasiado al suelo. Y el suelo es aquel recurso natural que permite que las plantas crezcan, que permite darles agua, que permite que tomen agua, que permite que tomen nutrientes, pero para que pueda funcionar de esa manera tiene que reunir ciertas características o tiene que tener ciertas propiedades y mantener esas propiedades. Pero otra cuestión que tiene que ver con los suelos es que nosotros, los que estamos más involucrados en el proceso productivo agropecuario, lo vemos desde el punto de vista de nuestra producción, pero el suelo interviene en una serie de procesos a nivel de sistema a los que generalmente no le prestamos atención. Entonces el balance de agua, el balance de gases, la contaminación en muchos sectores del sistema, del ecosistema, del agroecosistema, depende de cómo esté funcionando el suelo. Y cuando el suelo deja de funcionar o no cumple con su función adecuadamente es cuando empezamos a llamar que el suelo está sufriendo una degradación. Y esa degradación está muy relacionada con cómo se lo utilice para producir. Entonces, si nosotros a través de los procesos que utilizamos para producir cultivos o para producir ganado, estamos afectando, por ejemplo, la porosidad del suelo, estamos afectando no solo la posibilidad de que las raíces crezcan adecuadamente y que puedan tomar el agua que tienen que tomar, sino que además estamos interviniendo
de manera negativa sobre todo el ciclo hidrológico, es decir, el agua que escurre, el agua que pasa a recargar las napas y demás. Lo mismo sucede con los gases. Si estamos haciendo que el suelo pierda su materia orgánica, estamos emitiendo gases de efecto invernadero. O si bien estamos generando condiciones para que se emitan otro tipo de gases, por ejemplo el óxido nitroso, también estamos contribuyendo al calentamiento global. Y en eso el suelo tiene una gran responsabilidad y la agricultura en general tiene una gran responsabilidad. Es responsabilidad de quienes estamos trabajando en la producción agropecuaria el tratar de revertir esos procesos. Y para eso hay técnicas. Nosotros podemos aplicar distintas técnicas que nos permitan seguir produciendo y a su vez no afectar demasiado. Dentro de los procesos de degradación que mencioné, que hablé de la porosidad, hablé de la materia orgánica, también tenemos que mencionar otro que es muy importante y que es yo le llamo la madre de los procesos de degradación, que es la erosión. La erosión es la pérdida lisa y llana del suelo. Si nosotros hacemos que a través de el efecto del agua o el efecto del viento parte del suelo se vaya de su lugar, después no se recupera. El suelo es un recurso natural no renovable y una vez que desapareció del lugar donde estaba ya no vuelve, ya no va a estar otra vez allí. Justamente surgen muchas de las prácticas que hoy están en uso, por ejemplo la siembra directa, como una forma de controlar o revertir los procesos o los severos procesos erosivos que empezaron a verse en muchos lugares del mundo sometidos a agriculturas excesivamente intensas o agresivas. Y justamente nos trae la posibilidad de hablar de esto la condición meteorológica que hemos estado viviendo en los últimos días. Lluvias muy intensas en épocas donde generalmente no son tan intensas, con altos volúmenes de precipitación, que si ha encontrado al suelo en una condición de desprotección, seguramente ha habido erosión y ha habido pérdida de suelo. Y para que haya pérdida de suelo tiene que haber agua que corra, por ejemplo, en nuestra zona, que no es una zona seca, sino que es una zona húmeda, subhúmeda, tiene que haber agua que no puede ingresar al suelo y que empiece a correr por la pendiente, tiene que encontrar el suelo desnudo, desprotegido, y si se dan esas condiciones, tenemos la posibilidad de que el suelo se vaya con el agua y se pierda de su lugar de asentamiento natural. Y eso es un problema. En nuestra región, en el sudeste bonaerense, donde una buena parte de los suelos están en relieves con pendientes bastante pronunciadas y que en algunas épocas del año, por lo general en primavera, verano y otoño, tenemos lluvias muy intensas, la posibilidad de que ocurra erosión es muy grande. Y particularmente en este invierno, en estos días pasados, hemos tenido precipitaciones de muy alto volumen y de muy alta intensidad, que si el suelo estaba, como dije, desprotegido, estaba desnudo, es muy probable que haya habido alguna pérdida.